Bendiciones, amados hermanos y hermanas en el Señor. Qué gozo poder estar con ustedes una vez más para compartir la palabra del Señor y poder disfrutar juntos de su voluntad y de su propósito. Hoy quiero compartir con usted un tema maravilloso que sé y estoy convencido de que nos implica directamente y que es una urgencia para el mundo entero. Es una urgencia para quienes te rodean, es una urgencia para quienes están cerca tuyo, es una urgencia para los que se van a relacionar contigo durante el día y el resto de tu vida. Y es que yo creo que el Padre Eterno tiene sobre nosotros la confianza de que nosotros cumplamos con nuestro papel y juntos podamos cumplir el sueño de Dios. Y es que todo el mundo tenga la oportunidad de conocerle y todo el mundo tenga la oportunidad de escuchar su evangelio, pero sobre todo verlo manifestado. Por eso hoy quiero compartir con usted un tema que le he puesto por título: Dios tiene imagen. Y usted podrá decirme de una vez, y tu mente podría inmediatamente articular argumentos para poder refutar sobre esa posibilidad de que Dios tenga imagen. Ahora, ¿cómo puede un Dios invisible ser conocido por un mundo que no lo ve? Yo sé que al hablar sobre la imagen de Dios, muchos inmediatamente están pensando en una apariencia física. Sin embargo, también sabemos que la Escritura dice en Juan capítulo 4, verso 24, que Dios es espíritu. Y en Juan 1:18 también el Señor nos afirma que al Padre nadie le ha visto jamás. Entonces, lo que quiero hoy es poder decir enfáticamente que Dios sí se ha gestionado un plan para que la gente pueda conocerle y pueda anhelarle y pueda amarle y pueda desearle y pueda clamar por él. De hecho, en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, la palabra de Dios nos dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre, dice en el verso 27, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y esas frases, ser hechos a imagen de Dios, porque yo he escuchado muchas veces que todos somos hijos de Dios porque todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa frase vamos a tratar de resolverla, de responderla en esta misma hora. La palabra hebrea para imagen es la palabra tselem. Esa palabra tselem puede referirse a una manifestación visible de algo o a una representación de algo o de alguien. Y la palabra semejanza viene de la palabra hebrea demut, que demut significa similitud o parecido. ¿Qué quiere decir eso entonces con respecto a lo que el Padre dice en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27? Eso quiere decir que usted y yo fuimos creados para representar el carácter de Dios sobre la tierra. Eso quiere decir que usted y yo no fuimos solamente creados para existir, no solamente fuimos creados para progresar. Nosotros fuimos creados para reflejar quién es Dios. Por eso el contexto inmediato de lo que dice después de hacer al hombre conforme a su imagen y semejanza, la siguiente frase es: y señoré. Significa que esa imagen y semejanza está ligada a representar el gobierno de nuestro Rey de manera correcta aquí en la tierra. Ese es el plan de Dios. Ahora, nosotros sabemos y entendemos que aunque Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, también entendemos que esa imagen y semejanza se distorsionó por el pecado que vemos escrito y expresado en Génesis capítulo 3.
Y a raíz de ese pecado se deformó la manifestación del propósito de Dios, que era que el hombre reflejara su carácter y su gobierno aquí en la tierra. Y entonces nosotros, en lugar de reflejar la santidad, la justicia, la misericordia, la verdad, hemos empezado, y el hombre comenzó a reflejar el orgullo, la violencia, la mentira, el egoísmo. El problema nunca fue, en realidad, hermanos, que Dios cambiara. El problema fue de que el hombre dejó de parecerse a Él en su conducta y en su carácter. Ese ha sido el problema. El problema ha sido que nosotros dejamos de funcionar en el papel original del cual Dios nos formó. El problema ha sido que nosotros seguimos comiendo del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, y seguimos teniendo criterios muy personales de lo que Dios considera bueno y de lo que Dios considera malo, según nuestro concepto y no conforme al criterio puro y santo de Dios. El problema se basa en que nosotros seguimos teniendo criterios acerca de Dios mismo cuando su palabra es clara. Su ley es clara, su escritura es clara en revelar cómo luce el carácter de Dios. Y el enemigo tuvo una idea impresionante, y esa idea impresionante fue: hagámosle sentir al hombre, creer al hombre, que la ley de Dios son simplemente un conjunto de reglas que lo que quieren es limitarme para yo no vivir placentera y felizmente en esta tierra. Sin embargo, les quiero decir, amados hermanos, que la ley de Dios es mucho más que eso. Su instrucción en realidad lo que hace es revelar el carácter de aquel que nos creó y que nos hizo con propósito de mostrarle y mostrarnos a nosotros mismos, unos a otros, la imagen del Dios invisible. Yo no estoy hablando de una imagen física. No estoy hablando de que Dios tiene ojos claros, oscuros, o no estoy hablando como lo narra Isaías para poderlo comprender como el anciano de días, y se pintan cuadros y estatuas sobre un anciano con barba blanca. No estamos hablando de imágenes que el Padre, para que nosotros comprendiéramos que hizo descender el Espíritu como una paloma, y entonces ahora se pintan cuadros del Espíritu de Dios como paloma. No. Todos esos son pequeños modelos de la intención de Dios de que tratemos de comprender su eternidad, su cercanía, su manifestación, su omnipotencia, su omnisciencia, todo lo que Él es. Porque también el profeta Isaías dice que Él es como la gallina que cuida debajo de sus alas a sus polluelos. Y no significa que Dios sea gallina. Él, a través de su ley, nos ha mostrado su carácter. ¿Qué quiero decirle con esto? Que cuando Dios dice no mentirás, lo que está diciendo es, o lo que nos está revelando, es que Él es verdadero. Que cuando Dios dice no robarás, nos está revelando que Él es justo y honesto. Que cuando Dios nos enseña a tener misericordia sobre la viuda, el huérfano, el extranjero, Dios está mostrando la compasión, la generosidad y la misericordia de su corazón. Lo que quiero decirle con esto es que cada mandamiento de Dios es una ventana para conocer quién es Él. Y obedecer la ley de Dios no consiste únicamente en cumplir normas. Consiste en reflejar el carácter del Padre. Consiste en mostrar su naturaleza compasiva, misericordiosa, justa, correcta, transparente. Cuando nos enfocamos en mirar cada mandamiento, no lo hacemos para alardear de conocimiento o ser arrogantes en cuanto a inteligencia. Porque si hemos estudiado cada mandamiento, cada ordenanza y cada estatuto, y lo único que hacemos es alardear conocimiento, somos los más dignos de conmiseración, porque en realidad lo único que podemos es expresar con nuestros labios mucha letra,
pero no mostrar con nuestra vida la vida del Espíritu de Dios en nosotros. Hoy en día, las reuniones mesiánicas, eclesiásticas, evangélicas, los congresos, llámele como usted llame, son eventos de largas horas tratando de encontrar el último secreto de la revelación bíblica. Y se nos ha olvidado la verdadera esencia del por qué Dios nos dejó sus mandamientos, ordenanzas y estatutos. Se nos ha olvidado la verdadera esencia del por qué permitió que su Hijo caminase en esta tierra, en carne y sangre, en medio nuestro, para modelar algo. Y es modelar de manera perfecta la imagen del Padre. Nos hemos enfocado más en conocer lenguajes que en mostrar misericordia. Nos hemos enfocado más en saber idiomas con sus significados y sus raíces y sus profundidades para vernos como eruditos sabios. Pero se nos ha olvidado la misericordia, la justicia y el amor. Jesús mostró perfectamente la imagen del Padre. Donde Adán falló, Jesús venció. Por eso él declaró: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No porque él fuera el Padre, hermanos, sino porque manifestó perfectamente su carácter, su voluntad y su naturaleza. Nunca respondió con pecado, nunca actuó fuera de la voluntad del Padre. Amó, perdonó, fue santo, fue justo, fue misericordioso. Toda su vida manifestó o fue una manifestación visible del Dios invisible, y por eso Él es nuestro modelo perfecto. Hoy las religiones se baten entre si Jesús era el Padre o no. Si Jesús era el Padre hecha carne o no. ¡Qué pérdida de tiempo! El mismo hermano Pablo lo advierte y dice: habrán discusiones innecesarias sobre fábulas, sobre cosas, sobre temas, que lo que harán es que los oyentes, cuando escuchen, provocarán la perdición de ellos. Porque nos dedicamos más a saber que mostrar. Y sí, Dios tiene imagen. Y nosotros somos los llamados a reflejar esa imagen. El propósito de nuestra salvación no es solamente para librarnos de un juicio eterno. El propósito de nuestra salvación no es solamente para librarnos de las llamas del infierno. El propósito de nuestra salvación es restaurar en nosotros la imagen que fue dañada por el pecado. Su imagen. Cada decisión que tomamos habla acerca del Dios que servimos, y eso tenemos que entenderlo, amada iglesia del Señor. Tenemos que comprenderlo, porque cuando usted y yo perdonamos, la gente ve al Padre. Cuando usted y yo hablamos la verdad, la gente ve al Padre. Cuando usted y yo practicamos la justicia, la gente ve al Padre. Cuando usted y yo vivimos en santidad, la gente ve al Padre. Nuestro comportamiento es una carta abierta para el mundo. Las personas conocerán quién es Dios observando cómo viven sus hijos. Solo que tenemos un problema. O tenemos la clave para resolver el problema. Voy a cambiar la frase. Tenemos la clave para resolver el problema. La palabra dice que todo fue creado por Él, para Él y en Él. Cuando la Escritura expresa eso, no solamente está hablando del propósito de la creación para que el Hijo fuese manifestado. También está hablando, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, está hablando que toda la creación iba a mirar con sus propios ojos, toda la naturaleza iba a contemplar cómo el Hijo de Dios vivía para el Padre, en el Padre y por el Padre. El problema nuestro, amado hermano y amada hermana, es que nos levantamos cada mañana para conversar con Dios acerca de nuestros hijos, del trabajo, del viaje, que guarde nuestra salida, que guarde nuestra entrada, que nos ponga el pan en la mesa,
que guarde a nuestros hijos y a nuestra familia de todo mal, de toda enfermedad, de toda peste, como si eso no fuesen promesas que Él ya estableció. El problema nuestro es que estamos clamando por los sueños y anhelos personales. Pero ¿qué pasaría, amada iglesia? Amado hermano, ¿qué pasaría, amada hermana? Si nos levantamos cada mañana con la certeza en nuestro corazón y con el clamor de poderle decir: Padre, para ti, en ti y por ti, hoy quiero actuar así. Para ti, en ti y por ti, ayúdame a actuar así. El mundo ya no quiere nada con Dios. Y le voy a decir por qué no quiere nada con Dios. Porque usted y yo somos una imagen distorsionada de un Dios verdadero. Pero si volvemos a nuestras raíces, si volvemos a nuestros principios bíblicos, si nos enfocamos más en la gloria de Dios y en agradar al Padre y en vivir por Él, para Él y en Él, le aseguro, porque lo puedo experimentar cada vez que hacemos un gesto de misericordia, de amor, de perdón, de compasión. Le aseguro que la gente va a empezar a preguntar, por el Dios que nosotros manifestamos. La gente está harta del catolicismo, del cristianismo, del judaísmo, del adventismo, de cualquier religión que usted quiera, del mormonismo, de lo que usted quiera. La gente está cansada de tantos modelos de dioses falsos. Si Dios hubiese querido un auditorio, lo hubiese edificado desde el principio. Si Dios hubiese querido una denominación, la hubiese marcado desde el principio de la creación o después del diluvio, pero no está así. No es casualidad que la reina de Saba le preguntara a Salomón sobre el Dios suyo. No es casualidad que el rey de Egipto le preguntara a Sarai, y a Abraham sobre el Dios suyo. No es casualidad que las naciones por donde caminaba Jacob le preguntaran por el Dios suyo. No era solo por milagros. No era solo por señales. No. Era por un estilo de vida, por una conducta, por un comportamiento. Dicen los libros históricos que Abraham era generoso para con la viuda, para con el pobre, para con el extranjero que pasaba a orillas de su campamento, para con el huérfano. La Biblia narra a un Job que se portaba como padre de los huérfanos y esposo de las viudas y embajador de los extranjeros. Nos hemos enfocado más en aparentar la prosperidad de Dios y la gloria de Dios que en tener un trato amable en nuestros hogares para que los vecinos puedan decir: es que Dios habita ahí. Y es que quiero decirle algo, hermano, que el mismo Señor Jesús dijo: ahora la luz de ustedes tiene que alumbrar delante de los hombres. Porque yo le puedo decir como predicador que es posible hablar mucho acerca de Dios. Es posible meterse en institutos, en congresos, en universidades bíblicas y poder montar seminarios donde usted pueda mostrarle a la gente tanto conocimiento, tanta cosa. Pero también al mismo tiempo ocultarlo con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, con todo lo que a veces nosotros somos y hacemos. La luz no consiste solamente en predicar, amados. La luz consiste en vivir de tal manera que otros glorifiquen a Dios por nuestra conducta y nuestro carácter. Pablo decía con vergüenza: oigo que entre ustedes hay celos, contiendas, envidias, chismes, disensiones. Todo eso mancha el precio que pagó nuestro Señor y Mesías en un madero. La obediencia a las Escrituras es lo que convierte la palabra de Dios en algo
realmente visible. Y es lo que va a provocar que el mundo entero pregunte por el Dios invisible. Sí, sí, hermanos. Dios sí tiene imagen, pero no una imagen hecha por manos humanas, no una estatua, no un retrato. Su imagen debe verse, en la vida de todos aquellos a quienes le pertenecemos. Usted y yo estamos llamados a reflejar el carácter del Dios eterno mediante una vida de obediencia, de santidad, de amor, de justicia, de misericordia, de compasión, de bondad. La palabra eterna de Dios, su ley, nos muestra cómo es el Padre. Y su Hijo nos mostró cómo vivir en esa palabra. Ahora usted y yo somos los llamados a continuar ese testimonio delante del mundo. Basta ya. Deje de estarle diciendo a la gente que Jesús no se llama Jesús sino Yeshua. Deje de estarle diciendo a la gente que Dios no se llama Dios sino Hashem o Jehová o Jehová o Yahweh. Deje de perder el tiempo en eso. Empiece a amar, a perdonar, a ser generoso con el necesitado, con la viuda, el pobre, el huérfano, el extranjero. Sonríale a la persona que está en aflicción o enojada. Responda con amabilidad a aquel que tal vez a usted le trata con grosería. Porque somos nosotros los llamados a continuar con este testimonio delante del mundo. Antes de terminar, quiero hacerle unas preguntas. ¿Qué imagen de Dios estamos mostrando con nuestra forma de hablar? Pregúntese, por favor. ¿Qué imagen de Dios estamos mostrando con nuestra forma de hablar? ¿Qué imagen de Dios reflejamos en nuestras decisiones? Le quiero hacer una pregunta muy interna que solo usted se puede responder con honestidad en su corazón. ¿Las personas conocen más y mejor al Padre después de convivir contigo un rato? Tu vida y la mía confirman lo que decimos que sabemos de nuestro Padre eterno. No en vano. Efesios capítulo 5 verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entiéndase bien. O exaltamos y levantamos el nombre de Dios en alto, o nuestras conductas y comportamientos lo hacen ver como un Dios vano. Y el tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Él no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Por Él, para Él y en Él. Ese es el plan de Dios. Desde un principio, conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y la gente sabrá que la imagen del Dios invisible se muestra por nuestro carácter, nuestra compasión, nuestro amor, nuestra santidad y nuestra misericordia. Que el Señor le continúe bendiciendo.